Qué bonita ilustración de parte de nuestro hermano Luis, y qué importante seguir las pisadas de Jesús. Amén, hermanos. Siempre que pienso en lo que acabo de decir, me imagino una huella, supongamos al menos del tamaño de toda la iglesia, pero mucho más grande. Y al nosotros poner nuestra huella encima, hermanos, siento que es este pequeño dedo. El Señor nos manda a seguir sus pisadas. Amén, hermanos. Qué pisadas tan grandes nos ha dejado. Dios permita y use este mensaje para ayudarnos, hermanos. Dice la Biblia en este pasaje, pues para esto, y lo dice de una manera singular, pues para esto fuisteis llamados. No dice para esto y unas cuantas otras cosas. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Y qué nos dejó Cristo en este pasaje, hermanos? Ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo para todas las áreas de nuestra vida. Amén, hermanos. Ahora, este pasaje, cuando hablamos de Jesús y de su ejemplo, a veces pensamos al decir, tengo que ganar muchísimas almas. Y ahora, debemos ganar almas. Amén, hermanos. Pero este pasaje no habla de cosas externas. Este pasaje habla de un carácter interno. Este pasaje, hermanos, al seguir las pisadas de Cristo, trata con el carácter que un cristiano debe de tener. Y la vida cristiana no solo es hacer, sino ser. Te lo voy a repetir. La vida cristiana no solo funge en hacer, sino en ser. El fruto es de Dios, hermanos. El carácter es tu responsabilidad. Preocúpate por ser más que hacer. ¿Cuánta falta nos hace moldear nuestro carácter? ¿Quién pudiera decir en esta mañana, no, pastor, yo ya soy todo lo que debo ser? La respuesta es nadie, empezando por quien está predicando, hermanos. Pero debemos seguir moldeando cada día más nuestro carácter cristiano. Esta frase que estoy a punto de decir me encanta. Dios no va a soltar el marro y el cincel hasta moldearnos a la imagen de Jesús. Lo acabo de decir y sentí un poquito de dolor ahí con el cincel, hermanos. Al decirlo dije, híjole, ahí viene un poquito más de marro, porque definitivamente nuestro carácter necesita ser moldeado, hermanos. Para esto fuimos llamados, dice el pasaje, para padecer, cruzaremos dificultades. Jesús nos dejó ejemplo en todas las dificultades de la vida y después lo cierra de una manera gloriosa al mandarnos a seguir sus gloriosas pisadas. ¿En qué seguir sus pisadas? Regresemos al verso 17 y estudiemos el contexto de lo que la Biblia habla. Verso 17 nos dice la Biblia, honrad a todos. La palabra honra significa alta estima. Debemos tener en alta estima a todos y reconocer que no somos mejores que nadie, sino aprender a honrar a todos. Amén, hermanos. Después nos dice, amad a los hermanos. ¿Podríamos decir genuinamente que amamos a todos los hermanos? Genuinamente tú podrías decir, hermano, que amas a la persona que está sentada al lado tuya. Porque si vamos a ser como Cristo, debemos amarnos los hermanos, amén. A todos. Incluso aquellos que solo mencionar su nombre se te revuelve el estómago, hermano. Y no estoy usando el griego esta mañana, pero creo que me entiendo. Dios te manda a ti amar a todos. Yo sé que hay gente con la cual somos más afines y es muy fácil llevarse. Y hay otras personas que como que hasta se esmerarían, ¿verdad? Para todo lo contrario. A veces creo que es el don de esas personas. Y a veces Dios usa esas personas para moldear tu carácter. Y en vez de pedirle a Dios que cambie a esa persona, pídele a Dios que te cambie a ti. Amén. Una ocasión escuché un testimonio que fue un matrimonio a la iglesia y pasaron al altar, ¿verdad? Y le decía el esposo al Señor, Señor, por favor cambie a mi esposa. Y como a veces venimos a la iglesia pidiéndole a Dios que cambie el carácter de alguien más, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros somos la cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Qué es ser pecado? Yo no pecar. Cuando el carácter que debe ser moldeado es nuestro carácter, hermanos. No solamente nos habla amar a los hermanos, nos habla a tener temor de Dios. Vivimos en una generación desenfrenada que tiene todo menos temor de Dios y por eso hace cosas que a Dios desagrada. Temor de Dios es nuestro amigo y el principio de toda sabiduría.
Después nos dice honra al rey, y no solo al presidente, sino someternos a todas las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. Amén, hermanos. Romanos 13 es demasiado claro. Este pasaje nos habla del carácter interno de un cristiano y lo aterriza en cómo sobrellevar las relaciones humanas. Las relaciones humanas son frágiles, hermano. No solamente son frágiles, las relaciones humanas son difíciles. ¿Recuerdan la historia? Saúl mató a sus miles y David a sus... ¿Fue eso cierto, hermanos? Pero por un comentario se acabó una amistad. Y no solo se acabó una amistad, sino que empezó una enemistad. Porque las relaciones humanas son frágiles y difíciles. Y nos habla de cómo sobrellevar como cristianos las relaciones humanas. Siguiente versículo y empieza a desglosar nuestras relaciones. Criados, o en otra palabra, cualquier persona que trabaja para alguien. Criados. Estad, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Como que a nadie le gusta esa palabra, ¿verdad? Pero ¿sabes a quién van a promover? Al cristiano que sea diligente en su trabajo. ¿Sabes qué es terrible, hermano? Que tal vez puedas tener un buen testimonio en la iglesia, pero un mal testimonio en tu trabajo. El cristianismo no solo es para la iglesia, es 24/7, hermanos, amén. Sujetos. Si alguien debe tener un buen testimonio en el trabajo, es un hijo de Dios. Y mucho más en la casa de nuestro Dios, hermanos. Dice la Biblia, no solamente a los buenos, no solo debes tener una buena actitud a los buenos y afables, y qué bendición si Dios te ha dado una buena persona para trabajar, pero también dice, porque dices, no hombre pastor, si lo conociera. No, la Biblia dice también a los malos, también a los difíciles de soportar. Y por alguna razón siempre creemos que las otras personas son difíciles de soportar y nosotros somos un pan de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Sabes que en ocasiones personas cambian su trabajo no por tener problemas en el trabajo, sino con personas del trabajo? Amén. Dios quiere que nos llevemos bien con las personas difíciles. Significa que Dios nos dará la capacidad para hacerlo. ¿Sabes que también por eso personas cambian de iglesia? No cambian de iglesia por doctrina, sino por problemas con otro hermano o hermana. Y dicen, me voy a ir a otra iglesia porque allá sí me aman. Y una vez me dio mucha risa un meme que decía, ya me regresé a mi otra iglesia porque en la otra tampoco me amaban. Y ya que estamos ahí, hermano, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿A que te amen? ¿O a conocer a Cristo y que conozcas el amor de Cristo, hermano? Amén, y de nada. No hay personas perfectas, no hay iglesias perfectas, y si la hubiera, no entres para que se haga, porque sería imperfecta. Pero sí hay buenas iglesias. Personas pierden una buena iglesia buscando una iglesia perfecta que no existe. Versículo 19. Porque esto merece, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Aprobación. Dios aprueba nuestro carácter en el trabajo, en las relaciones humanas. Ahí brilla nuestro cristianismo. Y nos dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pregunta, ¿qué hacemos cuando sufrimos injustamente? Nuestra carne responde. Nuestra carne se queja, busca venganza, critica, algunos incluso siendo cristianos maldicen. Versículo siguiente y nos hace una pregunta, pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de ¿quién, hermanos? Levante su mano, ¿quién quiere ser aprobado delante de Dios, hermanos? Levántala, déjala arriba, hermanos. Esto merece aprobación. Y eso es difícil. Ya pueden bajarlo. Y más si nos echaron desodorante, que nos van a marear al de al lado. La Biblia nos llama a sufrir haciendo el bien. Lo malo es que a veces sufrimos porque hicimos lo que está mal. Amén. Sí, suena muy bien, pero hacerlo, ¿qué ejemplo tengo?
versículo 21, nuestro texto base de esta mañana. Pues para esto singular fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas. ¿Cuáles son sus pisadas? Siguiente versículo, verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, versículo 23. Quien cuando le maldecían, hermano, ¿qué hace si alguien te maldice? Uno responde, ¿verdad que sí? Aquí hay personas honestas. Ahora, ¿pero qué debe hacer un cristiano, hermanos? Callar. ¿Verdad que es bien difícil, hermanos? O nada más yo batallo con eso. Es difícil, hermano. ¿Sabes qué es más fácil gritar a callar? Y dice la Biblia, esto yo lo apruebo. Esto merece aprobación de parte de Dios. Cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Y ojo, sino encomendaba la causa al que tiene unos ojos muy amplios y a quien verdaderamente pesa los corazones, hermano. Nuestra vista es muy corta. Juzgamos muy distorsionado. Pero a Dios, hermanos, Él juzga justamente, hermanos. Amén. ¿Qué debemos hacer? Encomendar la causa al que juzga justamente. Vayamos a Isaías capítulo 53, versículo 3. Pasaje más glorioso de Isaías, en el sacrificio que nos muestra al Cristo ir a la cruz. Despreciado y desechado, hermano. Oh, qué sentimiento ha de haber tenido Cristo al ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y mira lo que dice de Cristo: Él fue un experimentado en quebranto. Como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, leamos lo que sigue, no abrió su boca. Angustiado y afligido. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos angustiados y afligidos? La abrimos al doble, ¿verdad que sí, hermanos? Angustiado y afligido, no abrió su boca. Fortaleza. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo respondió Cristo ante las críticas y dificultades? Nada. No necesito pelear contigo. ¡Qué fortaleza! Es más fácil gritar a callar y solo alguien fuerte puede callar. Amén, hermanos. Una pregunta: ¿Jesús pudo verlos destruidos? ¿Tenía la autoridad para hacerlo, hermanos? ¿Decidió hacerlo? Prueba a ser grande, hermanos. ¿Qué ejemplo nos dejó? Vayamos a Proverbios capítulo 10, versículo 19. Pudo haber mandado una legión de ángeles, hermano, pero optó por no hacerlo. Y en eso nos dejó ejemplo y nos dice: ahora te toca, sígueme. En las muchas palabras, ¿qué dice ahí, hermanos? Significa que si hablamos con alguien más de media hora, ya pecamos, hermano. Y a veces hasta menos de media hora, ¿verdad que sí? Y nos dice: más el que refrena sus labios, ¿cómo es? Prudente. Una pregunta, hermano: cuando alguien te ofende, ¿cómo respondes? ¿Sabes dónde se ve si eres o no eres un buen cristiano? En cómo respondes, hermano. Nuestro cristianismo brilla cuando damos un buen testimonio en vez de solo pelear. Por eso yo repito que Dios no busca mejores métodos, sino mejores cristianos. Amén, hermanos. Lo malo es que creemos que callar es debilidad, cuando es todo lo contrario. Vayamos a Mateo capítulo 11, verso 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice la Biblia: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y cuáles son esas tres palabras? ¿De quién somos llamados a aprender, hermanos? Dice Jesús: aprende de mí. Y lo primero que dice es: soy manso. Y aquí todos decimos, ¿verdad? Manso, mas no menso. Y vámonos recio. Manso.
¿Qué significa manso? Poder bajo control. Significa tengo el poder para destruirte, pero opto por no hacerlo. Eso es mansedumbre y eso es fortaleza. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué hallaréis, hermano? Descanso para vuestras almas. Mansedumbre es poder bajo control. Sí, sí lo tengo, pero no lo uso. Y se lo entrega al que juzga justamente. Si algo quiere Dios que tengamos es una buena actitud. Un buen carácter cristiano en todas nuestras relaciones, hermano. Amén. ¿Sabes que muchas veces el problema no es el problema, como decía el salmista? El problema no es el problema. El problema siempre es cómo reaccionamos a los problemas. Vayamos a Proverbios 15:1. A la carne le gusta pelear y a la carne le gusta ganar. Proverbios 15:1 dice la Biblia, la blanda respuesta que hace, hermanos, quita la ira. Dice mengua la ira. Dice le baja 2 grados. ¿Qué dice? Quita. Se requiere de 2 personas para pelear. Voy a hacer una ilustración. Si puedes pasar, Abby, por favor. Si una persona te dijera algo, y si me dijera algo, yo tengo 2 opciones. Ataco de regreso, o la blanda respuesta, ¿qué hace, hermanos? La blanda respuesta quita la ira. Y uno le dice, Dios te bendiga. ¿Sabes qué puede responder? Pero ¿sabes cuál es nuestro cristianismo? Si me dices, te digo por 2. Y aquí se muestra qué clase de cristiano eres. Aquí. Amén. ¿Sabes que no responder es difícil, hermano? Pero Dios lo honra. Gracias. Tal vez alguien dice, en mi casa solo hay peleas. ¿Sabes que muestras que eres un mal cristiano que no sabe responder? Amén. Se nos calmó el palenque, hermanos. Es que en mi trabajo solo hay problemas. ¿Sabes que muestra el mal cristiano que eres? La blanda respuesta que hace, quita la ira. Más la palabra áspera, ¿qué hace, hermanos? Y uno grita y el otro grita y el otro grita y el otro grita, ¡pum! Quita la ira. Nuestro cristianismo brilla al no responder, hermano. Amén, hermano. No dice apacigua, dice quita. No importa a quién inculpe, se necesitan 2 para pelear. Algunas veces hemos visto el box, ¿verdad? Especialmente si es el Canelo quien pelea. Y cuando ves el box, hermano, ¿te imaginas que nada más sea uno quien golpee? Como que no sería una pelea, ¿verdad que no? ¿Qué se necesita para que sea una pelea? Tú decides no hacerlo. Amén. Imagínate, hermano, que acabamos de venir a la iglesia, servimos a nuestro Dios y salir allá afuera y hablar de una manera incorrecta o pelear. ¿Qué testimonio tendríamos? Y te voy a decir algo, hermano, los ojos de los otros siempre están en los cristianos. ¿Qué hará? ¿Cómo responderá? Tu vida es un testimonio para alguien más. Por un mal testimonio muchos se pueden perder, hermanos. Y también por un buen testimonio otros pueden venir a los pies de Cristo. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9 dice la Biblia, bienaventurados los, ¿qué dice ahí? Me encanta en inglés porque dice peacemakers, hacedores de paz. Hay quienes son pero hacedores de contienda, ¿verdad, hermanos? Dios dice, serás bienaventurado si eres un pacificador, porque ellos serán llamados, ¿cómo, hermanos? Cuando yo me vengo, yo no creo que Dios esté en control y nosotros reconocemos que Dios es nuestro vengador. Amén, hermanos. Y por favor, hermano, no nos victimicemos. No nos hagamos las víctimas. Vayamos a 1 de Pedro 2:21.
Dice la Biblia, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? ¿Sabes quién verdaderamente padeció ahí en tu historia que tienes en tu mente, hermano? Quien verdaderamente padeció fue Cristo. A veces decimos, ¿cómo sufro? Tengo tantas situaciones tan difíciles ahí en mi trabajo. Dios no es injusto y nuestro Dios es más que bueno, mis hermanos. Cuando nosotros tomamos las riendas, jamás vamos a actuar de la mejor manera. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, ¿cómo, hermanos? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Y leamos juntos lo que sigue. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos de ser rápidos a escuchar. Y debemos de ser lentos para hablar. Debemos de pensar antes de hablar. Había una imagen que me gustaba mucho, que salía un cerebro y una lengua y se conectaban. Debemos conectar nuestro cerebro a la lengua, hermanos, para evitarnos muchos problemas de los cuales podemos arrepentirnos. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? Pero lo había dicho en una ocasión, hermanos, por eso Dios nos dio 2 orejas y una boca. Pero pareciera que nos dio 4 bocas y media oreja, ¿verdad, hermanos? Alguien una vez dijo, ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Y te quito toda duda. Eso solo ocurrió una vez y lo hizo voluntariamente. Selah. Lo único que nosotros merecemos es el infierno. Amén, hermanos. Seamos cristianos maduros. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 3, y es uno de los pasajes que más me gusta de Hebreos. Y este pasaje nos ayuda, lo he mencionado, hermanos, pero nos ayuda con nuestro ánimo para nunca perderlo, porque se puede perder. Nuestro entusiasmo, nuestras ganas de seguir adelante. Y la Biblia dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Y por qué somos llamados a considerarlo? Para que nuestro ánimo, ¿qué dice ahí? No se canse hasta desmayar. ¿Sabes que nuestro ánimo se puede cansar hasta un punto que desmaya? Y eso es triste. ¿Se puede pasar poquito, hermano Luis? ¿Se puede sentar aquí? Supongamos que está desmayado. Se desmayó sentado, ¿verdad, hermanos? Ustedes supongan que está desmayado. Cuando nuestro ánimo se cansa y no aprendemos a considerar a Cristo, no vamos a seguir adelante. Yo te lo he mostrado, hermano, cuando tengas problemas, allí, esos problemas que tienes, ponlos con Cristo. Imagínalo en la cruz, corona de espinas, lleno de sangre, y que tú llegues y le digas, Señor, es que tengo problemas en el trabajo. Señor, es que me dijeron. Señor, es que... Y Cristo en la cruz, hermano, limpiando su sangre. ¿Que te dijeron qué, hijo? ¿Cómo te trataron injustamente, hijo? ¿Cómo? Cuando yo no considero a Cristo, ¿sabes qué le va a pasar a mi ánimo? Se desmaya, como si se desmayara un poquito, hermano. Y está desmayado, literalmente está desmayado, hermanos. Y es una ilustración para que se te quede el mensaje. Lo único que se te va a quedar es que haya pasado el hermano Luis del mensaje, probablemente, hermano. Si está desmayado no se puede reír, hermano. Entonces yo le digo, está desmayado, hermano, ¿eh? Hermano Luis, véngase a la iglesia. ¿Conoces a alguien? Hermano Luis, vamos a predicar el evangelio. Hey, hermano Luis, supe que hay una conferencia, vamos a la conferencia. Hermano Luis, vamos a leer la Biblia. Y sabes que hay muchos cristianos que su ánimo está desmayado. Gracias. Porque no hemos aprendido a considerar a Cristo, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué hacer? No reaccionar. Seguir sus pisadas. Nunca hablemos cuando tengamos ira. Pensar antes de hablar. Y encomendar la causa al que juzga justamente, hermanos.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Nos dice la Biblia: quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, y fíjense, hermanos, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. ¿Sabes por qué dice la Biblia que debemos encomendar su causa al que juzga justamente? Porque a veces pasamos por situaciones difíciles y simplemente las guardamos, y ¿sabes qué ocurre? Nos amargamos, hermano. Amén, hermanos. Por eso hay que encomendarla al que juzga justamente. Porque Dios no solamente ve nuestra vida, sino ve nuestro corazón, hermanos. Amén. Y ese corazón debe agradar a Dios. Y a Dios nada se le olvida y nada se le pasa, y no tiene una vista corta. Amén, hermanos. ¿Sabes dónde brilla más tu cristianismo? No es al congregarte, eso es un mandato. Y los que están viendo vía internet, es un mandato que te congregues, hermano, para que vengas en la noche. No es en la evangelización, porque eso es la gran comisión, pero brilla cuando no respondas de una manera incorrecta y alguien podrá decir: es un buen cristiano. Amén, hermanos. Y se lo entregas al que juzga justamente. Nuevamente, si te lo quedas, te amargas. Hay que entregárselo a Dios. Muchas veces nos decía el pastor Ramos, cuando estás en el ministerio, es a veces dar tu corazón, se pisotea. Y no puedes servir con un corazón apachurrado. Tienes que entregárselo a Dios, que lo limpie, y seguir entregándolo y servir a nuestro Dios, y que sea Dios quien nos recompense por hacerlo, hermanos. Primera de Pedro 3:1. Primero nos da el preparativo sobre la actitud de un cristiano. Y ahora lo aborda no solo en las relaciones externas como el trabajo, sino ahora un poquito más hacia la familia. Y dice la Biblia: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados. ¿Qué dice ahí? ¿Por qué va a usar Dios? La conducta. Tal vez viene una hermana esta mañana y tú amas a Dios, tú te congregas, y tu esposo no quiere nada con las cosas de Dios, o incluso se burla de las cosas de Dios. ¿Y sabes qué dice la Biblia? ¿Quieres ganarlo? Ten una buena actitud. Y pareciera una herejía lo que dice la Biblia, pero dice que puede ser ganado sin palabra, con su actitud. Y hay personas que pueden decir: es que en mi casa nadie quiere con Dios. Entonces estamos revelando que nuestro testimonio no es bueno en el hogar, hermanos. Verso 2: considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, no sea el externo. Dios diciéndole a la mujer: tu enfoque no es en cómo te vistes, en lo brillo que te puedas poner, algún collar o alguna arete. Ahora también hay iglesias que predican en contra de eso. Cuídate, amén. Pero lo más importante no es lo exterior. Más importante es lo interior, tu carácter. Y dice, versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu. ¿Cómo es el espíritu? Debe ser. Ahora, ¿eso significa gritona y chismosa? De nada, hermana. Afable y apacible. Y dice Dios: esto es de grande estima a mis ojos. ¿Quieres ser de buena estima a los ojos de Dios, hermana? Ten un espíritu afable y apacible. Ahora le habla al marido, versículo 7. Vosotros maridos, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? La palabra significa: ten la misma actitud que debe tener la hermana. Y tal vez tú pensarás, hermana, pero pues si siendo dócil me trata así, si poniéndome bravo me trata así, imagínate si no lo hiciera. Y dice la Biblia: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, no débil sino frágil, y como acorrederas de la gracia de la vida. Y fíjate cómo Dios te cuida, hermana, si decides tener un buen testimonio, un buen carácter cristiano. Y dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabes? Dios valora tanto la actitud de una hermana piadosa, que tal vez si tu esposo no quiere nada con las cosas de Dios, pero tú das un buen testimonio de Cristo, tú caminas con Dios, tú lees la Biblia, tú oras, te congregas y haces la voluntad de Dios. Dice Dios: te voy a cuidar de tal manera que tu esposo, por más que me pida, jamás voy a escuchar su oración. Esa oración por una mala actitud, esa oración tiene estorbo.
Yo me pongo a pensar, hermano, ¿cuántas de nuestras oraciones han sido estorbadas porque nuestra actitud ha sido incorrecta? Vamos a tener una actitud correcta para que nuestras oraciones lleguen directamente ante el trono de la gracia, hermanos. Amén. Y termina con unas últimas recomendaciones, Pedro, hermanos, versículo 8. Finalmente, o en otras palabras, concluyendo el ámbito del carácter de un creyente, finalmente, sed todos de un mismo sentir, de una misma manera de pensar, seamos compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo, ¿qué dice ahí, hermano? No podemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué palabra dice ahí? ¿Y sabes que quien bendice, Dios lo bendice, hermanos? ¿Y quien maldice, Dios lo maldice? Para que heredes bendición. Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice ahí, hermanos? Refrene su lengua del mal. Dale la vuelta al texto. El que quiera odiar la vida y ver días malos, dale rienda suelta a tu lengua. Y sus labios no hablen engaño. Y nos dice, versículo 11. Apártense del mal y haga el bien, busca la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Gloria a Dios, hermanos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Gloria a Dios. Y ojo, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y lo cierra de una manera gloriosa en el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Amén, hermanos. Si tú haces lo que es correcto delante de Dios, ¿sabes quién te puede dañar? Nadie. Porque es Dios quien nos cuida. Amén, hermanos. Preocúpate si no lo estás siguiendo. Pero si lo estás haciendo, descansa en Dios. Busca su voluntad, hermanos, y será Dios quien obre. El cristianismo de una persona brilla en cómo responde cuando le hacen algún mal, y esto es de lo más difícil en la vida de un cristiano, hermanos. Última pregunta. ¿Has estado siguiendo sus pisadas últimamente? ¿Procuramos tener siempre una buena actitud? ¿Estamos enojados esta mañana, hermanos? ¿Nos estamos acercando a Cristo? El cristianismo no solo es lo que hacemos, es lo que somos. El cristianismo no es lo que hacemos, es lo que somos, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermano. Si es que hemos fallado, si es que no hemos seguido sus pisadas en esta mañana, pero quieres empezar a seguirlo, hermano, todos con los ojos cerrados. Si Dios